Buenos días, audiencia pública. Se abre la sesión plenaria del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión en sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre. Procede en primer lugar la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna objeción? Queda aprobada. Segundo, dictamen de la Comisión Especial de Cuenta y Permanente de Hacienda, propuesta relativa a aprobar el expediente de modificación de créditos 30-2025, para lo que doy la palabra al portavoz del Gobierno. Con permiso. Bueno, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, lo que traemos es una modificación de crédito por importe de 96.771,47 para atrasos de complemento, indemnizaciones por despido, fondo de incremento retributivo, es lo que traemos a pleno. Portavoz del PSOE. Sí, entendemos que va la subida del 0,5% para los funcionarios, efectiva retroactiva desde el 1 de enero del 2024. Queríamos preguntar si el equipo de gobierno se ha aplicado dicha subida en su salario. Portavoz de Vox. Portavoz del Grupo Mixto. Portavoz del Gobierno. Pues en este sentido sí se ha aplicado la subida correspondiente, por lo que me está comunicando. Portavoz del PSOE. Vale, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Tercer punto del orden del día, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, propuesta relativa a aprobar el expediente de modificación de créditos número 31, para lo que tiene la palabra de nuevo el portavoz del Gobierno. Pues sí, esta es una modificación de crédito, en este aspecto es positiva, ya que al recibir de la participación que corresponde de los tributos del Estado la cantidad de 499.645,79 euros, pues se pueden reponer algunas partidas que se habían cogido el dinero, por decirlo de esa manera, y ampliar otras que igualmente pues hacía falta. Portavoz del PSOE. Leído el informe de la intervención municipal, donde ya pone de manifiesto que se han sobrepasado los límites de algunas partidas presupuestarias, en concreto gratificaciones y complementos, nosotros votaremos en contra. Portavoz de Vox. Portavoz del Grupo Mixto. Buenos días. Efectivamente, viendo el informe de intervención negativo, pues votaremos seguramente en contra. Portavoz del Gobierno. Portavoz del PSOE, de Vox, del Grupo Mixto. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada. Cuarto punto del orden del día, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, propuesta sobre reconocimiento extrajudicial de créditos 4-2025, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Pues sí, lo que traemos son servicios que están del año pasado, sobre todo de agua, de Acciona. En total son 16.193,43. Portavoz del PSOE. Entendemos con este reconocimiento que existen facturas del agua sin pagar por este equipo de gobierno, que quede claro. Después todas las facturas son de otro equipo. Portavoz de Vox. Portavoz de Grupo Mixto. Portavoz del Gobierno. Pues sí, estas ya corresponden al sexto bimestre del 2024, igual que hemos ido pagando las anteriores que nos habían ido dejando. O sea, aquí. Portavoz del PSOE. Portavoz de Vox, del Grupo Mixto. Sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Quinto, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, propuesta de acuerdo relativa a la aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de la Unión para los ejercicios 2025-2026, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Pues sí, perdón. Habiendo recibido la carta del Ministerio de Hacienda, donde ya se nos indica que parece ser que hemos pasado la regla de gasto y nos dicen que tenemos que aprobar los presupuestos, por lo que traemos a pleno el estudio, el análisis. Entonces, lo que traemos es el preacuerdo para aprobar los presupuestos de 2026.
y remitir el plan económico y financiero a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y bueno, cumplir con la ley. Portavoz del PSOE. ¿Un preacuerdo de qué? Vamos a ver, esto el Ministerio le dice que durante los 2 últimos ejercicios ustedes han sobrepasado la regla de gasto. ¿Qué significa eso? Significa que gastan más de lo que realmente este ayuntamiento puede soportar. De hecho, gastan 2,5 millones de euros más en 2024. Y la ley te dice que cuando un organismo tiene 2 años en las que no cumple con las reglas con la sostenibilidad financiera por alguno de sus 3 índices, tiene que hacer un plan económico financiero. Y lo primero que dice este informe y esta propuesta es que eso se debe a que ustedes no han hecho ningún presupuesto. Al no hacer presupuestos no pueden cuadrar, no pueden llevar al día ni los ingresos ni los gastos de este ayuntamiento. Y además expresa que han abusado de las transferencias corrientes para financiar capítulos del 1 al 7. Y también dice que si en el futuro no se mantienen esas subvenciones que a ustedes, como ya expresamos en un pleno, el cual todavía no he dimitido porque no ha habido nada que salga a la calle, ningún documento oficial, pues como nosotros decimos, cuando esas subvenciones desaparezcan, subvenciones que se quedaron gestionadas por el equipo de gobierno del Partido Socialista, pues vamos a tener un endeudamiento que se demuestra en la cuenta 413. Es decir, la cuenta a proveedores, los gastos a proveedores se van incrementando. Y están obligados en 15 días a hacer un plan de contención de gastos y de aumento de ingresos. Ese plan, que ustedes no quieren decir, lleva una serie de medidas. Te dice, pues ustedes tienen que pagar deudas anteriores, 413. Y además le dice que también pueden sanear la 413, que es un procedimiento administrativo en el que si alguna factura ha prescrito, la podemos eliminar de la contabilidad del ayuntamiento. 2 años después, 2 años y medio después, ustedes no hacen su trabajo, no han presentado ninguna prescripción de la cuenta 413. No hacen su trabajo, no presentan presupuestos, no llevan al corriente los ingresos y los gastos y viven de una financiación que no es ordinaria y que cuando desaparezca esa financiación volveremos al endeudamiento, como ya hemos puesto de manifiesto. Se contempla el que no utilicen ustedes esas transferencias para financiar, que después nos encontramos que hemos quitado una partida que ahora tenemos que meter y que el informe es negativo. Pero queda recogido expresamente que ustedes van a actualizar las ordenanzas fiscales y las tasas. Eso, que queda muy bien en el papel, para los ciudadanos es que nos van a subir los impuestos. Además, se lo están diciendo al Ministerio. Lo ponen por escrito y lo van a votar a favor. No sé, yo le pregunto a los señores de Vox que llevaban en su proyecto no subir ni tasas ni impuestos, ¿qué van a hacer con las ordenanzas fiscales y las tasas municipales? Evitan modificaciones presupuestarias que perjudiquen el cumplimiento de la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, como aquella famosa modificación presupuestaria que ahora la han corregido de 120.000 euros de una partida esencial como es Acciona. Y dice, tendremos que aprobar presupuestos con el gasto real, cosa que no han querido hacer ninguno. Pero mire, ¿sabe lo que no echamos de menos? Ningún esfuerzo del equipo de gobierno. Y hemos visto cómo en el punto anterior se han subido el sueldo otra vez. Es decir, desde que ustedes están en el ayuntamiento ganan 2,5% más de su sueldo. Un sueldo que ya era amoral. Y les piden a los ciudadanos, es decir, yo no trabajo, no hago trabajo administrativo, no hago trabajo económico, no presento presupuestos y ustedes pagan los platos rotos. Como tengo que sacar más dinero, pues yo subo las ordenanzas fiscales y las tasas municipales, que sea el ciudadano. Pero eso sí, acabo de reconocer que me he subido el sueldo un 0,5 retroactivo desde el 1 de 2024, cosa que no están obligados a hacer, cosa que solo es obligatorio para los funcionarios. Y ustedes no son funcionarios. Y nos encontramos con que ahora volvemos a pagar el pato
los de siempre, pues mire, imposible aprobar este plan de ajuste, háganlo ustedes bajo sus responsabilidades, y aquí lo que echamos de menos son el trabajo, no tanta foto, no tanta venta, no tanta calle, sino un trabajo administrativo serio, concienzudo y que haga que los ciudadanos no tengan que pagar los platos rotos. Portavoz de Vox, portavoz del Grupo Mixto. Pues sí, hemos llegado a lo que llevamos diciendo desde que empezó esta legislatura, en que subirían los impuestos a los contribuyentes. No vamos a volver a endeudarnos, completamente seguro, puesto que ya lo dice bien claro que nos quieren subir los impuestos, y yo creo, señora Isabel, que usted llevaba por bandera, usted que le gusta la bandera, llevaba por bandera el no subir impuestos. Aquí creo que debería de votar en contra. Si vota a favor, estará votando en contra de lo que usted reclamaba. Lo que está claro es una cosa, y así se lo hace saber en el requerimiento de Hacienda. Los gastos y los ingresos tienen que ser acordes y equilibrados, y no lo son. No lo son. Hay un informe de intervención en lo cual lo dice, que no son, que los gastos se disparan y no les queda, o se bajan los sueldos o no les queda otra opción que subir impuestos, que es completamente, estoy seguro que es lo que van a hacer, subir impuestos. Portavoz del Gobierno. Pues sí, después de este rato de adivinación, porque ya no he adivinado que vamos a subir impuestos cuando no lo hemos dicho, ni se ha hablado de subir impuestos. La señora Lozano ha retratado perfectamente lo que es un gobierno socialista, barra libre para todos, que paga el pueblo. Como siempre, subimos impuestos, subimos todos, pero luego nos acusan a nosotros. Aquí el único que ha subido impuestos es su gobierno de Pedro Sánchez. Haciéndolo tan mal como lo hacemos, hemos tenido un resultado positivo este año de 1.245.000, que creo que ya está en el Tribunal de Cuentas, a ver si cuando venga ya presenta usted su dimisión, tal y como dijo. Entonces, pues bueno, aquí lo que se va a presentar son presupuestos, si luego les gustan bien, y si no, pues podrán ustedes poner sus enmiendas, pero de subida de impuestos nadie ha hablado nada todavía. Antes de someter la cuestión a votación, perdón, era el primer turno de intervención, lo siento. La portavoz del Grupo Socialista. Mire, yo no digo que ustedes suban impuestos, yo digo que lo han puesto por escrito y se lo van a mandar al Ministerio. Y mire, tan bien lo hace, ¿por qué tiene que aprobar esto en 15 días? ¿Por qué le dice el Ministerio en una carta contundente que tiene que hacer un plan económico financiero? ¿Por qué este informe demoledor de la intervención municipal? No sé, yo si quiere le leo fracciones. Podemos afirmar que el incumplimiento del objeto de la regla del gasto es consecuencia directa de la falta de aprobación de presupuestos. La prórroga presupuestaria implica que créditos iniciales no reflejen las necesidades actuales. No están trabajando. Se lo hemos pedido 2 años seguidos. ¿Cuándo están los presupuestos, mandados los presupuestos a Madrid? Pues esto es lo que pasa. Y de verdad, no lo digo. Es que lo han escrito ustedes. Es que se lo van a mandar al Ministerio. ¿O qué entendemos? A lo mejor es que el léxico no lo entendemos muy bien. Actualización de ordenanzas fiscales y tasas. ¿Qué es una actualización? ¿Te subo los precios? Mire, le preguntamos en la Comisión de Hacienda sobre el estudio económico financiero de la guardería municipal que sale a licitación. Y ustedes reconocieron en esa comisión que van a subir la tasa de la guardería municipal 4, 5 o 6 euros. No sabemos lo que será, pero la sube y está recogido en una junta de gobierno y lo pone en su papel y aquí dice: ¿cuáles son las actuaciones que vamos a llevar para el plan económico financiero que tenemos que presentar a este ayuntamiento? Calendario. Actualización de ordenanzas fiscales y tasas municipales. Ejercicio 2025-2026. El mundo al revés. El mundo al revés. Y me dice usted, yo creo que es que no entiende ni siquiera lo que está diciendo. Ni siquiera entiende lo que está leyendo, ni siquiera quiere. Y bueno, eso sí, muchas gracias, Comodín Pedro Sánchez. Muchas gracias.
Ahora me dirá que la financiación, mire, haga su trabajo, que cuando le falta dinero se lo manda. 499.000 euros que tiene usted del ejercicio 2023. No pasa nada. El dinero que no le dan hoy se lo van a dar mañana. Hagan ustedes su trabajo. Trabajo administrativo, trabajo económico y sobre todo, hagan ustedes esfuerzo. Los vecinos de la Unión ya no pueden mantener más esfuerzo. Portavoz de Vox, portavoz del Grupo Mixto. Bien. Antes de someter la cuestión a votación, a mí sí me gustaría, para que todos los miembros del Pleno lo tuvieran claro antes de la votación, una serie de cosas que se han dicho en el debate. Dice usted que gastamos más, y es lo cierto, pero aún así tenemos un resultado económico positivo. Gastamos más porque nos lo podemos permitir. De hecho, hay una parte del ejercicio 2024 que la podríamos gastar, porque hay un remanente de tesorería de 1.200.000 euros, que no la podemos gastar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez dice que se lo entreguemos a ellos, porque han vuelto a poner en vigor la regla de gasto. Una regla de gasto que quizá, en el momento que se aprobó, en el año 2011, 2012, en un contexto de gravísima crisis económica, pudo tener un sentido, pero que hoy en día no lo tiene en absoluto. Ese 1.200.000 euros es de todos los unionenses, no de todos los españoles, y se debería poder aplicar al presupuesto municipal del que disfrutan todos los unionenses. Sin ese 1.200.000 euros detraído por el Gobierno de España, podríamos hacer un muy buen presupuesto. En cuanto a las medidas del plan que se proponen, sanear la cuenta 413 es algo que se hace periódicamente y se va a hacer. No obstante, tiene más sentido llevar un paquete importante de facturas, de créditos que puedan estar prescritos. Dice usted que tenemos intención de subir las tasas. Es falso. El único que tiene intención, y lo ha hecho, es el Gobierno de España, legislando para obligar a los ayuntamientos a subir tasas, por ejemplo, como la de gestión de residuos, que de momento, por cierto, este ayuntamiento quizás sea de los pocos de España que no ha actualizado y que no ha subido. Y estamos trabajando para no tener que hacerlo, por ejemplo, incentivando medidas que fomenten el reciclaje. Recordemos, todo lo que va al contenedor verde, al contenedor de la fracción resto, pagamos por su depósito. Lo que depositamos en el resto de contenedores nos pagan por ello. Si conseguimos equilibrar los porcentajes de reciclaje, no tendremos que subir la tasa de basura. Y eso es un trabajo colectivo que tenemos que hacer entre todos los unionenses. La actualización de los sueldos tampoco la hemos hecho nosotros, viene impuesta por ley por el Gobierno de España. Y los gastos e ingresos, tal y como le decía, no solamente es que no sean acordes, sino que tienen un resultado presupuestario y en la liquidación final del presupuesto favorable. Y aludía finalmente también a esos 500.000 euros de la participación en tributos del Estado del año 2023, que pareciera que a los unionenses nos están regalando algo. Para nada y en absoluto. Si nos están haciendo algo es robarnos, detraernos, porque el municipio de la Unión debería de recibir más y mejor participación en los tributos del Estado. Y si no lo hace es porque hay una legislación mantenida por el Gobierno de España que es la ley del embudo. La parte ancha es para ellos, la parte estrecha es para nosotros. El Gobierno de España no tiene límite para gastar lo que considere oportuno. Sí lo tenemos los gobiernos de comunidades autónomas y los ayuntamientos, que hay casualidad que la mayoría están gobernados por gobiernos en los que no está el Partido Socialista. Por lo tanto, presentamos este plan económico-financiero efectivamente a requerimiento del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda. Qué casualidad que cuando ustedes gobernaban, pues la señora Montero no les requería a ustedes. A nosotros, sin embargo, sí nos requiere a menudo. Presentamos el plan, presentaremos presupuestos, no será el presupuesto que deseamos, puesto que le falta, insisto, al menos 1.200.000 euros que nos roba el Gobierno de España, que son de todos los unionenses y que Pedro Sánchez nos está requiriendo que le entreguemos a él para sus cosas. Sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada.
Pasamos al punto sexto. Dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Política Social y Seguridad Ciudadana, moción del Grupo Municipal Popular solicitando al Gobierno el incremento de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Sí. La región de Murcia es la comunidad autónoma de España que menos policías nacionales y guardias civiles tiene por habitante. Además, a esto hay que sumar el grave déficit en infraestructura y medios de los que disponen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que realizan sus funciones en la región. Han sido reiteradas las ocasiones en las que se ha pedido al Gobierno de España resolver esta situación y siempre se ha obtenido el silencio como respuesta. Pues parece que para el Gobierno socialista los ciudadanos de la región merecen menos protección que los de otras comunidades autónomas. Actualmente nuestra región cuenta con 1.726 agentes de Policía Nacional y 2.005 de la Guardia Civil. Esto es unos 235 efectivos por cada 100.000 habitantes. El peor dato que se da en ningún municipio de España. Por esto anteriormente el Grupo Municipal presenta al Ayuntamiento esta moción que dice que el Ayuntamiento de la Unión en pleno apruebe solicitar al Gobierno de la Nación el incremento de forma inmediata y urgente de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas en la comunidad autónoma de la región de Murcia hasta alcanzar la media nacional de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes. Portavoz del PSOE. Mire, nosotros estamos a favor de pedir todos los dispositivos y el refuerzo de todos los servicios que sean necesarios. No tenemos ningún problema. Lo hemos pedido siempre. Se lo hemos pedido a todos los delegados del Gobierno cuando hemos tenido las funciones de Gobierno. El color que hubiera en el Estado, o sea, en el Gobierno de la Nación, nos ha dado igual. Siempre lo hemos pedido. Lo hemos pedido con delegados del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y lo hemos pedido con delegados como Diego Conesa, se lo hemos pedido. Y queremos que se abra el cuartel de la Guardia Civil de la Unión 24 horas. Por supuesto que queremos que esos servicios se recuperen, pero sí que es cierto que las cifras no mienten. Hay mayor número de efectivos con el Partido Socialista. ¿Que no son suficientes? Se lo compro. ¿Que tienen que haber más? También. Y los pedimos con usted. Y vamos a votar a favor. Pero mentiras las justas. Las reducciones siempre han venido con el Partido Popular. Y si no, ¿quién estaba en el Gobierno cuando se cerró el cuartel de la Guardia Civil del Ayuntamiento de la Unión? Es verdad que el Partido Socialista no lo ha rehabilitado. Y lo seguimos pidiendo. Y estamos con ustedes para pedirlo. Pero mentiras, las justas. Datos oficiales. Claro, si a ustedes tampoco les gustan los datos oficiales, eso también lo entendemos, que no les gusten. Pero más efectivos los hay, se los enseño. Los puede coger usted de la página del Gobierno de la Nación. Los puede. Y sí, no nos duele prenda, es que nos da igual quién haya. Necesitamos más seguridad. Pero las dudas siempre están presentes. ¿Necesitamos más seguridad o necesitamos miras de altura y gente que venga a colaborar y ayudar y no a incendiar? Porque ha sido vergonzoso comprobar cómo la señora Egea estaba en Torre Pacheco alentando unas manifestaciones, unas deplorables actuaciones que incendiaban. No sé, usted por una parte tiene que dirigir a la policía local y se va a otro municipio a incendiarlo. Aquí lo que se necesita son políticos de altura, no gente que venga a aprovecharse, a tener su pagaza. Las paguitas las queremos eliminar, pero la pagaza 0,5% más, eso es lo que no necesitamos. Nos encontramos que tenemos menor delincuencia y tenemos un discurso de mayor agitación, mayor miedo. Eso es lo que queremos trasladarle a nuestros ciudadanos. ¿Qué nos creemos? ¿Las informaciones que dio usted hace unos días que había bajado la delincuencia? ¿O que realmente esto es un peligro y aquí no se puede vivir? Mire, necesitamos ser coherentes, necesitamos responsabilidad política, necesitamos decir verdades. Y si aún así no es suficiente, las pedimos. Y eso es lo que haremos con vosotros. Pedir más efectivos, pero pedimos que se tengan miras de altura y que se sea político honrado.
no aquel que va amenazando, aquel que va mintiendo y aquel que va propagando miedo con el único objetivo de mantener un sillón y un sueldazo. Portavoz de Vox. Las alusiones personales que ha hecho sí, que yo estaba en Torre Pacheco, por supuesto, era mi día libre, fui a una convocatoria de medios que hacía mi partido y también estaba, también había más gente de la oposición y soy en mi tiempo libre, puedo ir donde quiera. Lo que es lamentable es que el vecino apaleado no haya puesto por miedo ni siquiera una denuncia para que no lo tilden de fascista o de yo qué sé. Una persona de 65 años apaleada cuando salía a andar el hombre, y como el que le ha dado la paliza era de un colectivo vulnerable, pues no ha puesto ni denuncia. En cuanto a los datos que dimos, los dimos ayer en la Junta de Seguridad, no son datos míos, son datos de la Guardia Civil, que entiendo que a los socialistas les gustan muy poco los datos que revela la Guardia Civil, pero ahí está el acta de seguridad y ahí están reflejados. Efectivamente, ha bajado la delincuencia y han aumentado los detenidos. A veces se pilla a los malos y a veces no se pilla a los malos. Ahora se está pillando a los malos. Eso no es para alarmar, es un dato muy bueno y muy positivo. Y ahora retomo el tema de la moción. Vamos a hablar de la Guardia Civil, que fue creada un 28 de marzo de 1844, siendo reina mi tocaya Isabel II. Fue fruto de la necesidad de disponer de un cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional, fuerte, profesional y de amplio despliegue territorial. Es el cuerpo de seguridad más antiguo de España y sus agentes depositarios de valores como el honor, su principal divisa, la lealtad, la disciplina, la entrega y el sacrificio, poniendo en riesgo y entregando su vida por los demás, como ha sucedido infinidad de veces a lo largo de su historia. Este conjunto de valores ha hecho a la Guardia Civil la institución más valorada entre los españoles. Consta de varias unidades de élite, los GAR, el Grupo de Acción Rápida, los GRS, el Grupo de Reserva y Seguridad, el recién desmantelado OCONSUR, órgano de control contra el narcotráfico, que luchaba también contra el blanqueo de capitales y que Marlaska disolvió sin avisar ni a la Fiscalía de Andalucía, ni a la Fiscalía Antidroga, ni a diversos órganos judiciales. También tenemos a la UCO, la Unidad Central Operativa, de plena actualidad, que se encarga de luchar contra la corrupción y que la fontanera socialista Leire Díaz también quería destruir, presuntamente. Nunca en la historia un cuerpo de seguridad del Estado ha sufrido tanto desprecio y tanta persecución como está sufriendo la Guardia Civil con Pedro Sánchez. La persecución política al coronel Pérez de los Cobos, el desmantelamiento del OCONSUR, la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, quitarle las competencias de vigilancia y control de puertos y aeropuertos a todo el territorio nacional, el desmantelamiento del GRS número 8 de Canarias justo cuando más inmigración ilegal llegaba a nuestras costas, la falta de casi 9.000 agentes por toda España. Es el cuerpo policial con la tasa de suicidios más alta de toda Europa. Sánchez no quiere reconocerlos como profesión de riesgo, como sí lo hace con un cantante o con un mozo de escuadra en Cataluña. Les acusa de bulos malintencionados como las falsas bombas Lapa contra Sánchez para desprestigiar al cuerpo. Los últimos ataques mafiosos a la UCO, que pese a todo sigue investigando los presuntos casos de corrupción que acechan al hermanísimo de Sánchez, a su mujer, a su secretario de organización o a su fiscal general. Con razón que faltan casi 9.000 agentes de la Benemérita en España. Con razón que no se construye el cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. También entendemos por qué, como denuncian las principales asociaciones de guardias civiles, no disponen de chalecos antibalas adecuados. O tienen que compartirse o son de una talla inadecuada. O por qué los vehículos tienen más de 15 años y faltan unidades. O por qué sus motos llevan el chasis oxidado y llevan más de 400.000 kilómetros. Tal y como denuncia la portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, malos tiempos corren para la Guardia Civil. No nos merecemos el trato institucional que estamos recibiendo.
Durante el último año estamos asistiendo al desmantelamiento de la Guardia Civil. Con tan pocos medios materiales y humanos es muy difícil combatir la delincuencia. Es urgente, tal y como pide el Grupo Popular en su moción, que el Gobierno cubra y revise las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la región de Murcia hasta alcanzar la media nacional de policías nacionales y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes. No somos menos que los catalanes, ni ninguna otra región, y merecemos la misma seguridad y el mismo respeto. Y tal como avancé en la comisión, desde Vox queremos adicionar un segundo punto, que me alegro porque ya ha dicho que lo ve bien, que está de acuerdo, que sería reforzar la presencia de la Guardia Civil y la plantilla del cuartel de la Unión, así como la renovación de medios materiales y tecnológicos para que puedan ampliar el horario de atención al público de lunes a domingo durante las 24 horas al día, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, combatir la delincuencia y la inmigración ilegal. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Mixto. Yo voy a ser un poquito más inciso. Nosotros, como dijimos ya en comisión, queremos hacer también una adición, una enmienda, para que mientras que no se manden más efectivos de Guardia Civil y no se abra el cuartel las 24 horas, los 365 días del año, se gestione el dar o el compartir el cuartel de la policía local con Policía Nacional, trayendo un coche de turno de mañana, 2 de turno de tarde y otros 2 de turno de noche. Y así tener en la Unión un distrito de Policía Nacional, que con más de 22.000 habitantes es bastante posible. Y es más, llevan ya años pidiéndolo, por ejemplo, el alcalde de Torre Pacheco, por poner un ejemplo. Entonces creo que sería muy bueno el tener patrullando en nuestro municipio hasta que no se sane esta deficiencia con el cuartel, pues a Policía Nacional. Portavoz del Gobierno. Pues no tenemos ningún inconveniente en lo que propone tanto la señora Isabel y, si es posible, lo de la Policía Nacional, que yo creo que la competencia, creo que no, pero bueno, por pedir que no quede. Lo que sí es verdad y cierto es que seguimos teniendo ese déficit de unos 88 agentes menos de Guardia Civil y Policía Nacional, que es lo que se reclama, ese incremento de plantilla, el refuerzo de la seguridad en las zonas rurales, modernización de materiales, infraestructuras y las mejoras en las condiciones laborales y profesionales que necesitan los cuerpos de seguridad del Estado. Portavoz del PSOE. Señora Egea, usted ha hecho el discurso que yo venía a decirle, que tiene que tener más miramiento político, más alcance político. Usted está metiendo una serie de batiburrillos, de noticias, muchas de ellas bulos, muchos de ellos incendiarios por una parte del colectivo y de la bancada política de extrema derecha, en la que mete de todo. Mire, la Guardia Civil tiene todo el reconocimiento, le faltarán medios y nosotros no tenemos problema en pedir esos medios. Pero mire, detrás de un Guardia Civil hay una persona. Detrás de una unidad hay una investigación. Usted habla de el cuerpo que desapareció en Andalucía, ¿no?, del narcotráfico. Es que lo pidieron los propios agentes por su propia seguridad. Bueno, si es que volvemos a lo mismo, volvemos a los bulos. Mire, la mayor reducción la hizo Mariano Rajoy. Y de aquellos polvos, estos lodos. Y mire, la Guardia Civil tiene un peso específico, como cualquier agente de la autoridad, pero también se equivoca. Y también tiene informes donde se equivoca y donde dice que hay una propiedad que vale 9 millones de euros. Y no eran 9 millones de euros, eran 9 millones de pesos. No me acuerdo si eran venezolanos, si eran no sé qué, no me acuerdo de dónde era. ¿Se cree que no le podemos criticar? ¿Se cree que no podemos rectificar? Por supuesto, detrás de cada equipo hay personas y se cometen errores. Que ustedes lo entienden como un ataque, también hay informes ideológicos. Y el que hace su trabajo, me da igual qué religión tenga, me da igual qué colonia se ponga y me da igual, yo lo que quiero es que sea profesional. No está en riesgo la Guardia Civil. ¿Que necesita ser mejorada?
por supuesto. ¿Que necesita que se le dote de los materiales, de los medios, de la tecnología necesaria? Por supuesto. Ya se lo he explicado, se lo he dicho. Es que de aquellos lodos veníamos. De aquellos lodos. Y lo vamos recuperando. ¿Que queremos que sea más rápido? Claro que sí. Claro que siempre queremos que sea más rápido. Pero esos batiburrillos, esas mezclas, esas acusaciones infundadas, esos bulos, esas noticias de prensa que no van a ningún sitio, de verdad todavía no nos creemos que hay denuncias que solo tienen que ver con noticias periodísticas no contrastadas. Venga, hombre, cada uno que haga su trabajo, y la garantía jurídica hace que si un informe está mal se pueda rectificar, y si el informe está bien, que se lleven para adelante el que sea. Yo no tengo ningún problema, sea suyo o sea mío. El que la haga, que la pague, y si no, que no lo haga. Ya está, así de claro. Portavoz de Vox. A ver, la señora Lozano no se fía de mis datos, trae ella unas barras de colores que hay que dar por buenas, y luego, pues mira, para ser bulo estoy hablando yo, para ser bulo ya tiene a su secretario general de organización en la cárcel y a la mujer y al hermano con un pie en el banquillo. Para ser bulo sin contrastar, algo habrá. Y bueno, efectivamente a la Guardia Civil se la respeta, se la valora y se la dota correctamente como Dios manda. Y entendemos que a Sánchez no le gusta la Guardia Civil, y a sus socios tampoco, a Otegi y a Puigdemont tampoco les gusta, tampoco le tienen aprecio, pero es la Guardia Civil quien está desmontando pieza a pieza a este gobierno corrupto. Y gracias a la UCO hoy sabemos que en España aún hay justicia y que nadie está por encima de la ley. Y eso nos da esperanza. Así que viva España y viva la Guardia Civil. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Mixto. Pues Sí, una pequeña el portavoz del Grupo Proponente. Sí, en fin, todo lo que ha dicho la señora Lozano, me quedo con la última frase de que el que la haga, que la pague, y si no, ya está el Constitucional. Bien, vamos a someter la votación, la propuesta a votación. En primer lugar, con la adición respecto de la Policía Nacional hecha por el Grupo Mixto, ¿de acuerdo? Es decir, la moción original del PP, con la enmienda de Vox, con la enmienda del Grupo Mixto. Las dos adiciones, esa es la primera. Cada uno vote lo que considere. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae. Y ahora vamos a someter a votación la propuesta original del Partido Popular con la adición de Vox. ¿Votos a favor? Se aprueba, creo que por unanimidad, ¿no? Unanimidad. Bien. Pasamos, por tanto, al punto séptimo. Dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Política Social y Seguridad Ciudadana, moción del Grupo Municipal Mixto sobre dotación de profesionales en el Centro de Salud de la Unión, para lo que tiene la palabra el portavoz del Grupo Proponente. ¿Ya? Bueno. Llevamos meses en los que el Centro de Salud y sus pedanías de Portmán y Roche están sumergidos en un completo caos absoluto. A la falta de medios logísticos, largas colas para que te asistan a la hora de pedir cita con el médico, que llega incluso a más de una semana. Jornadas interminables diarias de pacientes que tardan por ser asistidos. Es realidad que tenemos en el Centro de Salud de la Unión. Un centro saturado con solo 3 médicos titulares. El resto son residentes o interinos que en 5 años no han solicitado plaza de titular al ver cómo está todo. Salen corriendo hacia otros destinos o provienen del MIR para cubrir apenas necesidades que tenemos los unionenses en sustituciones puntuales o temporales. Un centro conflictivo por la alta demanda de personas con enfermedades crónicas, teniendo un médico por radio de 1.500 personas, cuando el radio de media regional no debe llegar a los 1.300 personas.
En los últimos meses han abandonado pidiendo traslado a otro lugar 5 médicos. Y a día de hoy todavía no se han repuesto. Hay médicos doblando consultas de pacientes para atender a los ciudadanos. También falta un pediatra debido a un gran número de menores que tiene el municipio que va creciendo. Para colmo, carecen de coordinador, desde la marcha de la médica que ejerció esa función. Yendo a la deriva, el centro de salud en las decisiones importantes que se deben de acometer. También hace falta dos administrativos para atender las gestiones de los pacientes. Hace meses se hizo una petición a la Consejería de Sanidad y no han obtenido respuesta alguna. En la Unión estamos abandonados a la mano de Dios. O seremos para el Gobierno regional ciudadanos de segunda. Creemos que pagamos impuestos como todo el mundo, pero no tenemos unos servicios sanitarios básicos decentes. Este es el panorama en el que se encuentra nuestro centro de salud. Un médico cuesta aproximadamente 100.000 euros. Entonces queríamos saber dónde está el dinero de los contribuyentes. Nuestra salud creo que lo vale. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Defiende la Unión presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. Instamos a la Consejería de Salud, Sanidad de la región de Murcia y más concretamente al consejero de Salud y responsable del Área 2 a la que pertenece el Centro Médico de la Unión, Portmán y Roche, para solicitar médicos de manera urgentísima, el nombramiento de un coordinador del centro de salud ante la falta de efectivos para poder cubrir las necesidades del centro y los ciudadanos de la Unión. Así como también es necesario la incorporación de personal administrativo para realizar las gestiones pertinentes de la población de la Unión, Portmán y Roche, que puedan ser asistidos decentemente. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Pues sí, bueno, después de, del caos que nos describe, yo acabo de entrar para pedir cita en el centro de salud y me la dan para mañana a las 12:10. No tengo que hacer tantas colas ni esperar meses. No veo el caos por ningún sitio. Según usted. Apaga el micro, por favor. Si no, ahí. Ese caos que nos describe, yo no lo veo. Las veces que he tenido que bajar al centro de salud tampoco he tenido que hacer tantas colas. Una cola normal. Si te pilla en un momento puntual de afluencia de gente, pues puede ser que tenga que hacer cola, pero eso pasa hasta en el supermercado. Venimos del verano, lógicamente hay vacaciones, hay gente que pide traslados, pero se está cubriendo. Yo sé que Isabel tiene una reunión pendiente esta semana en el Servicio Murciano de Salud y con la Consejería, y que todo se está trabajando y se están dando. Le vamos a votar negativamente porque, bueno, ya está bien de presentar mociones de estas para luego colgarse medallas de guerras que no libra y batallas que no da. Y consideramos que se está haciendo el trabajo y que tampoco están tocados lo que hay en el centro de salud. Portavoz del PSOE. Pues mire, señor Blasco, cita presencial para el médico el 9/10. De mañana nada. Mire. Según el trabajo que tenga cada médico, es aquellos médicos que tienen su plaza. Disculpe, señora portavoz. En este momento, en el Pleno, solamente puede intervenir quien está en el uso de la palabra. Solamente la señora Lozano, ¿de acuerdo? Jueves 9 de octubre a las 1:10 de la tarde. Usted lo ha dicho, dependiendo del médico, porque aquellos médicos que tienen plaza y que tienen un arraigo en este municipio, como es este doctor y varios más, asumen 2 y 3 consultas diarias. Eso hace que sus citas se tengan que prolongar. Y viene del caos ese, que si usted no ha ido, pero yo sí he ido este verano, y mucho al centro de salud, por desgracia, se ha visto y se ha comprobado. Pero es más, es vergonzoso que haya un médico con plaza que ha tenido una formación y una trayectoria en política, en sanidad pública, a la que se le niegue la coordinación de este centro de salud. Y estamos meses y meses sin que haya un coordinador, por rencillas políticas. Creo que cuando alguien se presenta a dirigir, a día de hoy, que nadie se quiere meter en nada, que nadie quiere, que todo quiere pasar por largo, alguien quiere implicarse en este municipio, creo que es de recibo nombrarlo. Hace más de 4 meses que estamos sin coordinador.
en el centro de salud. Y faltan médicos. Esta es la diferencia de la grandeza política. Desde este lado pedimos, independientemente de quién sea, de ese lado a sus jefes no se toca. No se tocan a sus jefes. No le vayamos a pedir al gobierno regional que mueva nada. No vaya a ser que se nos enfade y el aumento, el ascenso o el premio que tengan en el futuro me lo vayan a joder. Aquí calladicos todos. Pues nada, esto es lo que hay. Nosotros queremos hacer una enmienda no solo para pedir un coordinador, sino que el coordinador de forma inmediata sea nombrado al médico que sí quiere poner su tiempo, su esfuerzo y su conocimiento para mejorar el centro de salud de la Unión, que es Asensio López Santiago. Pedimos que se aumente la dotación, que termine el caos y que sea Asensio López Santiago el próximo coordinador de forma permanente del centro de salud de la Unión. Portavoz de Vox. Señor Cano, le agradecemos su interés por la sanidad pública y que quieran aportar su granito de arena para mejorarla, pero, como decía el portavoz del PP, su moción es innecesaria y oportunista porque propone algo. Su único petitum es pedir más medios al consejero. Ya lo hacemos el próximo viernes, ya tengo la lista preparada para solicitar al consejero. No hacemos otra cosa, lo hacemos todos los días desde este equipo de gobierno. Y por tanto, pues es innecesaria, no aporta nada a la gestión. Y por tanto la votaremos también en contra. Hace poco también nos traía una moción similar de solicitar más medios por la saturación en verano, por las listas de espera, por la desigualdad entre comunidades. Y todos estos problemas tienen una raíz común, que es la fragmentación del sistema sanitario en 17 modelos diferentes. La salud de la nación exige unidad, coordinación y centralización, exactamente como se evidenció en pandemia y se gestionó. Sobró el robar y los falsos comités de expertos. No puede ser que la vida de un español valga más en una región que en otra, y sin embargo esa es la cruel realidad que la fragmentación autonómica nos ha impuesto. Urge eliminar diferencias, centralizar las competencias y devolverlas al Estado. Si queremos listas de espera más cortas, profesionales mejor tratados y una sanidad mejor para todos, no basta con pedir más medios. Hace falta eliminar las competencias autonómicas de sanidad y devolverlas al Estado, y no apoyaremos otra cosa que no vaya en esa dirección. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo para segundo turno de intervención el portavoz del Grupo Proponente. Solo ha faltado Viva España. Es impresionante la de mentiras que echan ustedes. La señora Lozano ya ha dicho el nombre. ¿Sabe usted cuál es el siguiente coordinador que hay en urgencia? ¿Sabe cómo se llama? No, él no es coordinador todavía. ¿Quién es el coordinador de urgencia? Si no la conocen ni a usted. Si no la conocen. Si no saben quién es su concejal de sanidad. ¿Qué se va a reunir? ¿Ahora con esta moción es cuando va a decir usted que se va a reunir? No sabe usted nada de allí. No lo mire. O se pueden poner un pinganillo si quiere y hablarse. Mire, señor Cano, un segundo. ¿Estoy hablando yo? No, estoy hablando yo, que soy quien da... apague el micrófono, por favor. Soy yo quien dirige las sesiones, quien otorga y quien quita la palabra en aplicación del reglamento. Y lo que yo le estaba diciendo a la señora Isabel era que no le interrumpiera. ¿De acuerdo? Por tanto, prosiga en su alocución sin ningún tipo de alusión personal y, por supuesto, respete el orden que tiene atribuido el establecimiento de esta presidencia. Puede continuar. Pues lo que tiene que usted hacer es cortar y decírselo igual que me lo ha dicho a mí. Vamos a ver. Usted, ¿cuánto hace que no baja usted o al servicio de urgencias o al centro médico a reunirse con, entre comillas, con Asensio, que entre comillas es el coordinador, o cualquier persona de allí? ¿Cuánto hace que no baja usted? Pues de esa famosa foto de hace, pues a lo mejor 1 año y medio, 2 años. No hace más. No sabe... Además,
usted sabe que yo la llamé una vez para decirle que el generador no iba y se había ido la luz. O sea, si usted alguna vez ha hecho algo es porque se lo han dicho los demás. Mire, señor Blasco, y esto es común. La gente, los ciudadanos de la Unión, se tiran el día entero llamando al centro de salud y no le cogen el teléfono. Y no una, ni dos, ni 10, ni 15 veces. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, para que vean ustedes de qué forma va el centro de salud, para que te den cita para el fisio, tienen que pasar de 5 a 6 meses. De 5 a 6 meses. Para que te den cualquier cita para ir al fisio. Lo que está claro es una cosa. Desde el centro de salud, se le mandó una carta a la Consejería de Sanidad, concretamente al consejero, y no le han contestado. No le han contestado. Pero eso sí, para el Cante de las Minas somos los primeros, porque estuvo en el Festival del Cante de las Minas, pero claro, le pillaba muy retirado el centro de salud. Entonces, yo creo que demagogia la justa. ¿Que ustedes no lo van a votar a favor? Si eso lo traemos ya en conciencia. Pues igual que no han votado la moción suya, la adición nuestra, pues muy sencillo, pues porque lo que no quieren es reconocer que estamos trabajando y que hacemos las cosas bien. Solo y llanamente por eso. O sea que sepa usted que este verano se ha pasado, aparte de por los 3 médicos titulares, se ha pasado por los residentes e interinos. Si no hubieran sido por ellos, no hubieran podido pasar el verano. Y después, cuando decimos sobre los temas de logística, no puede ser que una ambulancia de la Unión vaya inclusive hasta Playa Honda prestando servicio, porque creemos que si está en Playa Honda y pasa cualquier cosa en Portmán o pasa cualquier cosa en la Unión, no le daría tiempo a venir. Entonces, creo que demagogia la justa. Segundo turno de intervención, portavoz del Gobierno. Portavoz de Vox. Perdón, portavoz del PSOE. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Si algo pone de manifiesto esta moción, y según ustedes han reconocido, hace 4 meses se presentó una similar, es que no se ha solucionado. Entonces, no entiendo. Sí, bueno, sí lo entiendo, perdón. Claro que lo entiendo muchísimo. Entiendo muchísimo que mejor cuidar mis espaldas a pedir lo que necesita el municipio. Mejor estar calladito y no dar follón a pedirles a mis jefes lo que necesita este municipio. Si 4 meses después no hay arreglo, esta moción cobra muchísima más importancia que hace 4 meses. Y animo al señor Cano a que dentro de 2 meses, 1 mes, todos los meses, presente la misma moción. Porque si no se arregla un problema, habrá que pedirlo. Y habrá que pedirlo mucho, no callarnos más, que es lo que parece que hace usted, señor Egea. Esto tiene un hecho, porque no es lo mismo ir con su gestión que ir con la petición del Pleno a un consejero. Usted no quiere la petición del Pleno, no quiere enfadar a nadie, pues ya está. Esto es lo que hay. Esta es la falta de grandeza política. Portavoz de Vox. No sé si es que no me he explicado bien. No niego el problema es verdad que existe, pero niego la utilidad de la moción, porque es una moción populista y oportunista que únicamente pide al consejero. Al consejero ya le pedimos. Vino al Cante de las Minas y también le pedimos constantemente. En cuanto me ha preguntado, ¿cuándo fue usted al ambulatorio? Estuve la semana pasada ya y estaba Asensio de vacaciones, que viene hoy. ¿Sabe usted cuándo viene de vacaciones? Hoy. Vale. O sea, que la moción es oportunista y por eso la votamos, no porque neguemos el problema. Efectivamente hay problemas y eso que ha dicho de la ambulancia tiene que ir donde haya una persona que la necesita y esté más cerca. Y ahora le voy a contar el caso que pasó el 10 de septiembre por esto de la ambulancia. Resulta un bombero jubilado, Antonio Morales,
iba caminando, iba en bicicleta, venía por Puente Tocino hasta Orihuela. Y entonces ocurrió un accidente en la vereda del Reino, que es una zona limítrofe entre Murcia, que es en Beniel, y Orihuela. La ambulancia tardó, en ese rifirrafe de competencias, tardó 47 minutos y el hombre murió cuando llegó al hospital. Luego la familia ha hecho el recorrido, pero es que había en Beniel una ambulancia totalmente equipada y hicieron el mismo recorrido y hubiera tardado 4 minutos, hubiera salvado la vida si la ambulancia que estaba más próxima lo hubiera socorrido. Entonces, la ambulancia tiene que ir donde hay una persona que se la necesita. En cuanto a eso que ustedes reclaman, más medios, por supuesto, pero hay que cambiar el modelo, porque si no es como seguir echando agua a un cubo roto. La sanidad debe ser nacional y eso es lo que vamos a defender siempre. Muchas gracias. Pues, ¿quiere usted el último turno de intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Siento mucho la muerte de este bombero jubilado, pero mi pregunta es, si hubieran habido más ambulancias, ¿se hubiera salvado? ¿No? Me da igual, no tengo problema. Mire, recuerdo, creo que hace 5 meses por ahí se pidió que se trajera aquí la sala de rayos que se prometió y no se trajo. Ustedes me dijeron que no era necesaria. ¿Usted sabe dónde están mandando la Seguridad Social a gente un sábado o un domingo a las 3 de la tarde a hacerse una radiografía? A Murcia. Inclusive a Murcia. Si una persona está impedida, que no tiene cómo ir, ¿sabe lo que tiene que hacer? Un día antes pedir una ambulancia. ¿Cuesta eso más? Más no. Muchísimo más que el tener aquí una sala de rayos. La incomodidad que hace esa persona para ir de aquí hasta Murcia para hacerse una radiografía, cuando podría hacérsela en el centro de salud y poder llevarla con una silla de ruedas a cualquier persona, por ejemplo, Protección Civil, que está siempre para todo. O sea, y usted votó en contra. O sea, vota en contra eso, vota en contra que haya más efectivos o que, por ejemplo, se amplíe la sala de fisio, que tienes que esperar 5 o 6 meses. Usted está en contra de lo que está en contra, de no perder su sillón, solo y llanamente. Antes de someter a votación la moción, a mí sí me gustaría hacer alguna que otra puntualización, porque creo que el debate se ha ido desviando de sitio. En primer lugar, recomendarles que se ciñan al objeto del debate o de la moción, ¿no?, en el debate. De lo contrario, pues esto es un caos y no llegamos a ningún sitio. Pero también puntualizar que lo que decían de que esto era un caos absoluto se ha ido desmontando a la misma vez que se debatía la moción. El caos absoluto ahora es que unos médicos te dan cita para el día siguiente y el otro tarda 9 o 10 días en dártela. Ese es el caos absoluto. Pero la realidad, la verdad verdadera, es que cuando se dio la situación del concurso de traslados, quien se encargó por parte del Ayuntamiento de coordinar la gestión con el Servicio Murciano de Salud y la Consejería fui yo, y por tanto conozco perfectamente cuál fue la situación. Con el concurso de traslados hubo 3 médicos titulares que solicitaron marcharse a otros centros de salud. Perdón, fueron 5, 2 se repusieron y 3 quedaron vacantes. Y se hizo un trabajo concienzudo con el jefe del área 2 de salud, con el secretario general de la Consejería y con el propio consejero, para que en plazo de una semana, esa situación quedara resuelta. Eso sucedió en La Unión, no sucedió en otros centros de salud. Y eso fue gracias a la intercesión y la persistencia y la insistencia de este equipo de gobierno. Desde luego, por supuesto, no de usted, pero es que tampoco es su función. Eso está en nuestras funciones, que es gobernar. Y en la actualidad están cubiertos todos los puestos. Un médico interino es tan interino
es tan médico como un médico titular. Y un MIR está sobradamente capacitado, siempre y cuando esté asistido por su residente correspondiente, para poder llevar a cabo las funciones que está desempeñando. Por tanto, el Centro de Salud de la Unión, pese al déficit estructural de médicos, pese a que no se convocan plazas MIR, pese a que no se incrementan las plazas universitarias, puede llamarse dichoso. Funciona ciertamente bien. ¿Y que habrá cosas que mejorar? Por supuesto. Y en absoluto lo podemos negar. Pero lo que no podemos aceptar es que se plantee que el nombre del Ayuntamiento de la Unión vaya a la Consejería de Salud, una moción que no dice lo que pensamos la mayoría de integrantes del Pleno. Y precisamente por ese motivo pues va a decaer, porque la mayoría de integrantes de este Pleno no compartimos lo que usted dice. No lo que pide, que evidentemente pues, que hiciéramos muchos más medios, pero también hay que ser realistas. En cuanto a la sala de rayos X, se lo recordamos. Hicimos la propuesta a la anterior coordinación del Centro de Salud y se nos trasladó por su parte que no lo consideraban necesario, que con el equipo de radiodiagnóstico que tenían era más que suficiente para el puesto de urgencias de la Unión. Porque si hay una intervención que precisa de radiodiagnóstico, el Hospital de Santa Lucía está exactamente a 10 minutos. Y fueron ellos, los profesionales, quienes nos dijeron que no lo consideraban necesario. Y fue el Servicio Murciano de Salud, después de recabar su información, que nosotros ya conocíamos, porque nosotros sí se lo solicitamos formalmente, quien aseguró que no era necesario. El 15 de septiembre se solicitó reunión con el consejero. Hoy, el viernes, vamos a ir a visitarlo, la concejal delegada y yo. Y le solicitaremos todo aquello que por parte de la coordinación se nos pide, entendiendo que deben de ser quienes, los médicos, los profesionales, los que desempeñan su labor en el centro de salud, quienes tienen la capacidad de decidir qué necesitan y qué no usted, evidentemente. Por eso va a decaer su moción. Votos a favor de la moción. Votos en contra. No se aprueba. Sí. ¿Ya no vuelves? Vale, gracias. Punto octavo. Dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Política Social y Seguridad Ciudadana. Propuesta relativa a cambiar el nombre del lugar Casas del Parque Minero por lugar de Santiago Guillén García, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Sí. En base a la providencia formulada por el señor alcalde, presidente, con fecha del 15 de julio de 2025, para cambiar el nombre del lugar Casas del Parque Minero por lugar Santiago Guillén García, traemos, y visto el informe también del técnico del Archivo y Biblioteca con fecha de 16 de septiembre de 2025, donde nos enumera pues, lo que Santiago Guillén ha trabajado por el municipio. La conclusión que nos viene a decir es que queda aprobado que la persona de don Santiago Guillén García reúne todas las características necesarias para que el lugar Casas del Parque Minero lleve su nombre de ahora en adelante. Por lo cual traemos, pues primero, cambiar el nombre del lugar Casas del Parque Minero por lugar Santiago Guillén García, ubicado en el distrito primero, sección sexta de la misma entidad. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados o a sus casas habitantes y que se comunique al Instituto Nacional de Estadística, oficinas de correo local, centro de gestión catastral y cooperación tributaria y a los servicios técnicos municipales. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Y por tercera vez. La verdad es que a veces se llega a la frustración. Las casas del Parque Minero. Dirá las casas del 33, como todo el mundo las conocemos. ¿Alguien sabe? Cuando decimos las casas del 33 sabemos perfectamente quién es. Un sitio simbólico, un sitio renombrado por el pueblo, porque, claro, para estar con el pueblo hay que estar con el pueblo. Decir que no es necesario, según su gestión, lo que clama el municipio, pues claro, así es lo que sucede. Mire, le vamos a hacer el mismo discurso. Un procedimiento de espaldas a la ciudadanía. Un nombramiento de una calle que no va a ser nunca nombrada. Como mínimo hay 4 o 5 casas y como mínimo, las facturas de la luz y el agua van a llegar con el nombre de Santiago Guillén. Una pena para este funcionario, una pena para este técnico, una pena para tantos años de trabajo, que lo que queramos es deprisa y corriendo, que lo que queramos es hacerlo unilateralmente, sin darle el reconocimiento, sin darle el empaque, sin hacer una petición de adhesión, un expediente completo, digno, donde él se sienta orgulloso
¿A todo esto lo acepta o lo volverá a rechazar como la última vez? No se le va a nombrar nunca. Son las casas del 33. No, popularmente no se va a conseguir que su nombre se pronuncie. De verdad que a mí me da pena por este señor y por todos los ejemplos que hemos tenido en estos tiempos. Tanto miedo le da consultar a la ciudadanía, tanto miedo le da la participación colectiva, que un expediente tenga adhesiones, que sea grueso y no aquí siempre, no sé, unilateralmente, sin contar con nadie. No creemos que sea el sitio. De verdad, no creemos que Santiago Guillén solo vaya a estar en 2 paquetes de Amazon y 3 facturas, porque el resto de los ciudadanos seguiremos diciendo que son las casas del 33, la carretera del 33, y jamás nombraremos esa calle como Santiago Guillén. Jamás. Creo que hay muchas otras alternativas, creo que está el Museo Minero y sus alrededores, creo que hay cientos de motivos mineros alrededor para que esa calle pase a tener un nombre y permanezca en la memoria colectiva. Pues volvemos a lo mismo, no se va a hacer. Nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque pensamos que es darle un reconocimiento a alguien para olvidarlo. Portavoz de Vox. Nos parece bien, nos vamos a apoyar. Nos parece un bonito nombre el lugar de Santiago Guillén García. Portavoz del Grupo Mixto. Vale. ¿Alguien quiere segundo turno de intervención? Portavoz del Gobierno. Sí, bueno, usted dice que se va a olvidar. Eso no lo dirá el tiempo, si la gente lo acepta, no lo acepta, y si él mismo lo ve bien, que yo le aseguro que sí. Y creo que incluso tiene una carga emotiva por lo que Santiago ha trabajado en la apertura de la mina, la apertura del parque minero. Entonces, bueno, habrá que darle recorrido y ver el tiempo. Ya no por los paquetes de Amazon, sino porque... y las facturas, vale. Yo considero que le va a hacer bastante ilusión. Segundo turno de intervención, ¿lo quiere alguien? No. Vamos a someter la propuesta a votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda aprobado. Nuestra enhorabuena a Santiago Guillén por esta solicitud con la que sí está de acuerdo. Punto 9, dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes y Turismo, propuesta de acuerdo relativa a proponer al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia el nombramiento de un juez de paz suplente, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Sí, pues bueno, tras pasar todos los trámites que se iniciaron para nombrar el juez de paz sustituto, lo que traemos es proponer al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como juez de paz suplente a don Antonio Saura Riquelme, que se comunique el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se notifica a los interesados, y eso es lo que traemos a consideración del Pleno. Portavoz del PSOE, de Vox, del Grupo Mixto. Aclarar simplemente que es la única solicitud que se presentó, por tanto no había mucho donde elegir. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. Asuntos de urgencia, no los hay. Pasamos a la actividad de control. En primer lugar, dación de cuenta del informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2025, para lo que le doy la palabra al portavoz del Gobierno. Sí, bueno, pues en el segundo trimestre de 2025 llevamos una media de 37,50. Se ha bajado considerablemente desde el primer trimestre, que estábamos en 97,91, y bueno, es lo que damos cuenta. Portavoz del PSOE, portavoz de Vox, portavoz del Grupo Mixto. Muy bien, pues dada cuenta del informe, pasamos al punto 11, conocimiento de los decretos dictados por el alcalde presidente y los concejales delegados de las áreas de gobierno municipal. ¿Hay alguna cuestión relativa a algún decreto? Nosotros tenemos 2 decretos por el que preguntar. Uno es el decreto 1692, que viene a ser un reconocimiento de obligaciones, y en la descripción que nos presenta existe una multa por la ITV caducada de un vehículo por la Jefatura de Tráfico de Murcia. Nos gustaría saber qué vehículo y a qué se debe que se haya caducado la ITV. Ese sería uno, y el siguiente sería el decreto 1667 del 10 de septiembre, en el que hay un sancionador y queríamos saber que nos explique el sancionador.
Voy a buscar los decretos. Sí recuerdo el 1692, las obligaciones, porque toque las firmé yo, con el tema de la ITV, pero en este momento lo desconozco. Yo no sé si es una factura antigua, pero yo no tengo constancia de esa sanción. No obstante, y al haber formulado la pregunta, se constará en el acta y se le dará traslado antes de la siguiente sesión plenaria. Y respecto de la otra, vamos a buscar el decreto, la 1667. Sí. Aquí. Parece ser que no tengo ese paquete de decretos. ¿Podría usted concretarme qué duda tiene respecto del mismo y yo se la resuelvo? Pues el decreto, bueno, si quiere se lo paso, no pasa nada, si está Sí. ahí. Mucho mejor. Se trata de un decreto de la concejal delegada de Hacienda. Sí. Pues por lo que veo aquí hay una serie de mediciones del ruido y se impone una multa. ¿Cuál es la duda? Creo que 5 el expediente. Bueno, se propone una multa y se le da traslado por 15 días para que formule alegaciones. La apertura a un procedimiento sancionado. A un local de este municipio, Sí, por ruido. eso parece. ¿Alguna pregunta por resto de grupos municipales respecto de decretos? El decreto 1692, la factura 0000907. Quisiera saber quién es el afortunado de dicho bolígrafo y si usted también con su dinero haría ese regalo. Decreto 1692, factura 0001567, la multa, y quiero que vean que este es el nivel de compromiso que tienen ustedes con los trabajadores y sobre todo el concejal de infraestructura. Y para llenarle un poquito más el terreno, decirle que eso es señora Lozano, es el camión grúa de la brigada municipal, el cual no es antigua la denuncia, es muy reciente y ahora ya sí tiene ITV. Y decreto 1641, factura 0000603, en la cual tenemos una factura de pintura de una empresa de pinturas de señalización amarilla de 20 kilos por un importe de 902,01. Entonces quisiera saber cuántas unidades de botes hay en esa factura, puesto que yo fui ayer a pedir una proforma y un bote de esa misma índole vale 87,53. Y si es posible, pues después de terminar el pleno, pues ir a ver los botes, que son 12 o 13 botes. Pues en primer lugar el bolígrafo era para un funcionario que se jubilaba, para Javier Mínguez Lorente, y se le entregó el bolígrafo. Forma parte del protocolo habitual que cuando alguien se jubila en el ayuntamiento se tenga un pequeño detalle con él, un bolígrafo, un ramo de rosas, normalmente también una placa. En cuanto a la factura de pintura amarilla, pues ya ha hecho usted la regla de 3. No sé si la pintura se habrá gastado o no se habrá gastado, pero sí en la reposición de señalización viaria, pues normalmente se gasta pintura. Y si no hay más preguntas sobre los decretos,
pasamos a el conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde la última sesión ordinaria. ¿Hay alguna? ¿No? Pues asuntos de trámite y protocolo. Por parte de esta presidencia y sin perjuicio de que ya se haya hecho en juntas de gobierno anteriores, quisiéramos felicitar a la funcionaria municipal Carmen Gil por su jubilación, funcionaria del Ayuntamiento y también trabajadora de la Unión de Servicios Municipales, compatibilizaba ambos trabajos. Trasladar nuestro pésame al trabajador municipal Francisco Marín de Pedro y a sus familiares por el fallecimiento de su padre, y también transmitir las condolencias al Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena por el fallecimiento de quien fuera su decano entre los años 2010 y 2018, don José Muelas Cerezuela. No sé si por su parte quieren hacer alguna. Desde el Partido Socialista queremos darle el pésame al exconcejal del Partido Popular, Antonio Liarte, y a su familia por el fallecimiento de su padre. Y queríamos que hiciera constar, ya que ha sido compañero durante una serie de años, y en estos momentos queríamos transmitirle nuestro pésame. Es cierto que se hizo en Junta de Gobierno, gracias por recordarlo. ¿Alguno más? Vale, muchas gracias. Sí, nos adherimos a reconocimientos y pésames, y quisiéramos también felicitar a Pepe García Hermógenes, director de la película Mal de Fondo, y todo su elenco de actores. Película que se estrenó el sábado 27 y como ustedes no, depende de qué cultura apoyan o no estuvieron, pues solamente, si me deja, pues le diría el currículum que tiene. No procede. No procede, pues ya está, arreglado. Consta la felicitación. Pues felicitaciones a Pepe Hermógenes por su película, realizada al 95% en el municipio de La Unión. Claro, y que se estrenó en el Museo Minero porque se le cedió el espacio por parte de este equipo de gobierno, faltaría más. Claro, porque el espacio Muchas es tuyo. gracias. Pasamos, por tanto, a ruegos y preguntas. Los concejales del PSOE. Sí, perdón. A solicitud de varios de los portavoces, de los miembros del Pleno, se hace un receso de unos minutos para que puedan atender las cuestiones que sean oportunas. Pues se reanuda la sesión por donde íbamos, que es la actividad de control, ruegos y preguntas. Buenos días. A ver, mi pregunta va sobre el transporte escolar obligatorio de la ESO que cubre el servicio de Portman, que bueno, hasta ahora nunca había habido ningún problema, pero me comentan que ahora hay una niña que vive en Casas Baratas que el autobús no sube a por ella. Entonces es una niña, son 12 años, es el primer año que está en Sierra Minera. Sus padres trabajan, les cuesta, tienen que llevarla antes a que pueda coger el autobús. Y mi pregunta es, no sé cuándo ha cambiado esto, porque siempre desde que se implantó, que es obligatoria, es una enseñanza obligatoria, siempre ha subido el bus. Estamos hablando de 1 kilómetro y medio desde Portman a Casas Baratas. Que no sé lo que ha pasado. Me lo han preguntado y digo, pues no lo sé, la verdad. Lo pregunto en el Pleno y sí que se vuelva a restaurar el servicio, sobre todo por el bien de la niña, claro. Vale. Gracias. Buenos días. Simplemente informarles que hace un mes, en el pleno anterior, se dijo que los cuartos de baño de Roche está saliendo agua constantemente del váter de masculino y que del femenino tiene la palanca del grifo roto y aún no se ha arreglado. El agua sigue cayendo y no se ha solucionado. Gracias. Pues son varias las preguntas que traemos a este pleno. Queríamos poner de manifiesto la falta de
de coordinación que ha sucedido con el parking disuasorio del Festival del Cante de las Minas este año, en la que nos encontramos con que el parking solo abría 1 hora antes de que empezara el espectáculo y se cerraba 30 minutos después de cerrar el espectáculo. Nuestra reflexión con estas medidas, pues indudablemente no estamos fomentando que la gente ni venga a cenar y a pasear y a dejarse el dinero en la Unión, ni que después se tome determinadas copas o cene en la Unión, y eso se ha manifestado en la salida del festival con esa salida continua y permanente a recoger los coches, ya que la persona que estaba encargada del parking se encargaba de decir que a la media hora cerraba. Creo que es algo a corregir para el año que viene. Si seguimos con el festival, pues hemos comprobado, como le he preguntado, por un decreto del cual usted ha sido muy escueto, el 1667, en el que se denuncia por limitación de ruido al almacén, al café-bar El Almacén. Usted sigue siendo el presidente de la Fundación Cante de las Minas, ¿verdad? Lo que queríamos saber es cómo lo multa hoy y este verano hace una serie de espectáculos de la Fundación Cante de las Minas y los autoriza y los permite y los publicita y acuden. Queríamos saber dónde está, no sé, cómo puede haber esa distorsión de la realidad. Lo multo por un lado y después fomento que incumpla en la limitación de ruido. También queríamos preguntarle por el robo que ha sufrido el Polideportivo Municipal la noche del 16 al 17 de septiembre y cuáles son las consecuencias para la empresa que está realizando a través de los fondos del Gobierno de España esa rehabilitación. Sabemos que se le han perdido herramientas, materiales, llaves, etcétera, etcétera, y saber si las cámaras de seguridad han podido detectar algo en concreto. Queríamos trasladarle las quejas que tienen los vecinos, que ya empiezan a ser muy mayores, de las calles colindantes con la plaza Ramón y Cajal. Por una parte, el estado de la propia plaza, en concreto las vallas que hay alrededor de los parterres. Y lo que nos piden es que si no se pueden arreglar, pues que las retiren, que son un peligro, que están casi siempre caídas y que impiden el paso y que están en bastante mal estado. También tenemos por parte de esos vecinos y algunos más del municipio de La Unión, tenemos que trasladarle una pregunta, y es cuáles son las actuaciones del plan de accesibilidad que se han realizado en el municipio, porque desde hace 2 años no se rebaja ningún paso, ninguna acera se rebaja para que se pueda tener accesibilidad universal, tanto para aquellos que tienen problemas de movilidad como los que van en silla de ruedas. Echamos de menos esas mejoras. Era un plan que iniciamos junto con determinadas asociaciones para ir rebajando esas aceras y ponemos de manifiesto que en 2 años no se han realizado. También tenemos muchísimas quejas entre los pasos de peatones, en las arterias principales, donde nos vuelven a decir que prácticamente no hay paso, no hay línea, han desaparecido, donde no se hace un trabajo continuo y constante, tal vez porque esos trabajadores están haciendo fiestas de pintura. Y queríamos saber cuál es la previsión de pintar, sobre todo en la Nacional 332, donde la línea continua, raya discontinua, pues es que prácticamente no se ve. A su paso por el municipio es competencia municipal y queremos poner de manifiesto esa dificultad y esa peligrosidad para la circulación. También tenemos numerosos vecinos, y esto coincide porque está en toda la Unión, en la calle Barrio Nuevo, en la calle Industria, en la calle Agua, en la calle Escudero. Tenemos diferentes puntos del municipio y todos coinciden en lo mismo: el verano de ratas y de cucarachas. Es increíble la cantidad de cucarachas y de ratas que han aparecido en el municipio y queríamos saber, sabemos que hubo una fumigación antes del verano, donde nos pintaban de rojo, metían una pastilla y nos pintaban de rojo la alcantarilla, pero ha sido insuficiente y queremos saber cuándo va a ser, porque solicitamos de forma urgente que se actúe con las cucarachas y con las ratas
que hay en el municipio, algunas de ellas pues que o la ha atropellado, como sucedió en la calle Industria, la atropelló un coche y pasó varios días en la calle. También nos gustaría, mire que le he preguntado por el festival y me he dejado una pregunta. Queríamos preguntarle por la polémica que ha surgido a través de la aparición de una bailaora mientras actuaba un concursante en la final del Cante de las Minas. Y la polémica está en que no se cumplen los estatutos. Es una interferencia manifiesta y es algo que no está previsto en las bases del concurso. Y a este cantao se le dio un premio. Se le dio un premio aún habiendo incurrido en una alteración de las bases donde no se permite esa espontaneidad y se le premió. Nos gustaría que se fuera mucho más, que se tuvieran en cuenta. Tanto han exigido que se sea cumplidor de las bases del concurso, pues aquí lo tienen ustedes, cúmplanlo. O el jurado no era el adecuado para realizar esa tarea. Con la rata y con las cucarachas, pues queremos poner de manifiesto la falta de barredora, la falta de limpieza, la falta de la limpieza de los contenedores de basura que hemos sufrido durante todo este verano. Hemos comprobado cómo sistemáticamente un coche de recogida de basura estaba en el taller, en concreto en el polígono Cabezo Beaza. Ha permanecido días y días roto. Y solo ha habido una recogida con un vehículo mayor que no puede pasar por todas las partes del municipio. El municipio está sucio, las aceras están sucias, los contenedores hace 1000 años que no se lavan y después nos hemos encontrado que nos han multado en el ayuntamiento por no tener una ITV, pero nos han multado en USM por no tener la ITV de determinados vehículos de USM. Es decir, ¿quién está haciendo las gestiones del día a día? ¿Quién está pendiente del trabajo administrativo y del seguimiento de los servicios? No hay información sobre los procesos selectivos, no hay información sobre los procesos sancionadores a trabajadores de la USM. Y no tenemos claro cómo se ha pasado de un contrato a otro contrato sin pasar por el Consejo de Administración. Muchas irregularidades vemos en el transcurso de USM. Ya le hemos comentado el plan de ajuste. Es verdad que, como ahora no podemos presentar mociones que le pidan al equipo de gobierno algo, se lo tenemos que hacer en ruego. Pues miren, un ruego, una sugerencia, una petición, bájense el sueldo. Pero es más, no se apliquen la subida y no me digan que es legal. No hace falta que ustedes se apliquen la subida de los funcionarios, no la tienen que aplicar. El equipo de gobierno se puede poner, la limitación es su salario, esa es la limitación, de ahí para abajo, más arriba no se lo pueden poner. Pero por favor, no nos tomen el pelo. Se han subido el 2,5%, bájese el sueldo, ya que ha tenido que hacer usted un plan de ajuste. Y nada más, esa es solo una petición. Quisiéramos saber cuál es el motivo por el que un ciudadano de este pleno, un vecino que estaba sentado en la parte final de este pleno, ha sido a petición de la policía local, ha abandonado el pleno. Esperemos que no sea el motivo el estar grabando el pleno, porque ya hay numerosas sentencias. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional 20/1990, hay otra, 193 del 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. También hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que autorizan, como usted abre los plenos, todos los plenos, en audiencia pública, que cualquier vecino del municipio, sin autorización y sin pedir, pueda grabar su pleno. Hay una plataforma ciudadana que dice, graba tu pleno. Y lo que no pensamos, no podemos pensar, es que el señor alcalde le haya hecho una señal a policía local para que se acerque un ciudadano de la Unión y lo eche fuera del pleno porque estaba grabando, según le han comentado, sin autorización. No hace falta autorización. Señor Zapata, no hace falta autorización.
Lo dicen mínimo 3 sentencias. Me parece vergonzoso y volvemos a reflejar las características de este equipo de gobierno: prepotencia, unilateralidad y, sobre todo, muy ilustrado. Todo para el pueblo, pero eso sí, que no me grabe el pueblo. Todo sin el pueblo. Portavoz del Grupo Mixto. ¿No hay preguntas? Bueno, cuando le decía lo de los 12 o 13 botes, la cuantía eran de 12 o 13 botes, estamos hablando de 7.000, aproximadamente 7.200 metros lineales de rayas amarillas de esas de las de Murtar. Que, vamos, no se ha visto eso en la vida. Pues le animo a que compren blanca, que aunque no dé tantos beneficios para las arcas municipales, es urgentísimo. Y me gustaría que cuando termine el pleno, ver si podía ir a alguna dependencia municipal en la cual estén los botes. No, ella sí puede hablar, yo no, pero bueno, sabemos de qué va esto. Bueno, me gustaría pedir la dimisión del señor del concejal de infraestructura. Sí, así. Me gustaría pedir la dimisión por muchas razones. No viene a comisiones, yo lo veo. No viene a juntas de gobierno, está puesto en decretos. No hace nada de las denuncias que se le comunica. Para cortar una barandilla hemos tardado 6 meses. Para el arreglo de los invernales de la Redonda, que está situada en El Pariente, 1 año, y su compromiso antes de verano, y si quiere le pongo el pleno cuando quiera, que eso lo iban a solucionar y usted se encargó de ello y está todavía sin solucionar. Farolas en Sabina Gor que se están pudriendo por debajo, y ya, pues bueno, lo que aclamaba al cielo ya, y no creía que nunca iba a pasar esto, es las ITV sin pasar. Pedí por registro la Fenwick que tiene la brigada en la maquinista de Levante, y me contestan: buenos días, en relación con la situación de la máquina Fenwick, me comenta el encargado de la brigada que carece de documentación y de matrícula, y que al mismo tiempo no dispone de seguro. No obstante, me comenta que el uso de dicho vehículo es en las instalaciones cerradas, como en la maquinista y el mercado público. Bueno, pues para ir de la maquinista al mercado público, como no lo llevan en góndola, porque no la llevan en góndola ni en ningún tipo de camión, tiene que usted salir a la vía pública. Y tiene que salir a la vía pública pasando por un cruce de tren y por un cruce de vehículos. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes han estado usando esa máquina en por ejemplo, entre muchas otras, en las cruces de Mayo. Esta es una foto, porque no puedo enseñar vídeo, pero si quiere yo le pongo el vídeo en el cual la máquina está trabajando y encima, para hacer más hincapié, sin rotativos, con una plaza llena de niños. Referente a la máquina, está bien, pero ¿y a los que trabajan y están encima de la máquina? Es muy fácil que una máquina de estas pues pueda volcar y pueda causar cualquier tipo de perjuicio para el usuario. Entonces, como creemos que no llega usted, por lo que sea, no llega usted a dar con el perfil de una persona que cobra el dineral que cobra, porque ya le digo, no se ve por el ayuntamiento ni se ve por ningún lado. Usted se puede reír si quiere, que no pasa nada, que esto al final, si no lleva seguro ni ITV, al final esto va a ser normal ya, seguramente. Pues yo creo que ningún mes, absolutamente ningún mes, ha dejado usted de cobrar su nómina. Absolutamente ningún mes. Entonces, pues pedimos, o si no dimite usted, por lo menos que tenga la moral de ceder su puesto al siguiente. Le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si al pasar la revisión de un comercio no estuviera todo
en condiciones. Y cuando me refiero en condiciones digo temas de seguridad, por ejemplo. Pues usted le daría unos días para subsanar y si no se subsanaran las deficiencias, pues cerrarían las puertas de ese comercio. Pues no entiendo cómo lleva Industria un año dándonos plazos y este último requerimiento, el que le habéis mandado los plazos sois vosotros a ellos. No sé si esto es jerárquico o no sé cómo será. Entonces quisiera pues que me lo comentara. Estuve en el ayuntamiento el día 1, 2, 3, 4, 5 de septiembre a diferentes horas, en el mismo día, diferentes horas. Y solamente vi trabajando a 3 concejales en sus puestos de trabajo. Y nosotros estamos pagando por 11. Así que después, pues abrimos unas instalaciones, por ejemplo, deportivas, señora concejal de deporte, abrimos en unas condiciones pésimas, sin luz, con diferentes alturas de suelo, sin indicaciones ninguna. Abrimos con una piscina que nos cuesta casi 8.000 euros todos los meses, que tienen unos asientos que pueden ustedes ir a ver los asientos, unos asientos azules, que yo creo que ya son negros, y les da igual. Unos pestillos en unas puertas, llevo diciéndolo toda la legislatura. El día que pase algo van a correr más de uno. Unas puertas de emergencia que no se pueden alterar y están con pestillo y cada vez que voy está el pestillo echado y siempre es la misma patalera, no que la acabamos de cerrar. Una biblioteca que no se ha hecho absolutamente nada, está todo manga por hombro. Un polideportivo, bueno, lo del polideportivo, lo de las vallas del polideportivo, eso ya es de traca. Lo del polideportivo, las vallas, unas vallas móviles con unos fosos de unos 2 metros que puede caer cualquier zagar. Y os da igual, o sea, hay que tener un estómago impresionante. Y un juego de bolos impracticable por una pésima gestión. La liga empieza dentro de muy poquito y bueno, pues va a ser después de muchos años el primer año que no van a poder jugar aquí. Y bueno, y ya lo de la bombonera, usted le da una subvención de 1.000 euros a Sierra Minera y con eso se quiere usted, pues, cubrir cuando la bombonera necesita muchas más reparaciones y mucha más inversión. Esto ya es, no a nivel personal, sino que usted aquí me dejó en evidencia, entonces pues quisiera un poquito pues explicarlo. ¿Es un ruego o una pregunta? Un ruego. Ruego y espero una disculpa de usted, señor Zapata, puesto que usted vulneró mi presunción de inocencia por la columna... Eso no es un ruego ni es una pregunta. Pase a la bueno, siguiente, pues una pregunta. No es un ruego ni una pregunta. Pase a lo siguiente. Ruego que usted se disculpe, puesto que hay una sentencia que ha salido, y ya es firme, en la cual me quita de eso que decía usted, que yo era un imputado, el único concejal imputado. Pues bueno, pues la sentencia dice que estoy libre. Y me gustaría al señor Legar, José Legar, creo que después del fallo del juez debería de dimitir usted también, por la falta a la verdad y por el comportamiento irrespetuoso que tuvo aquel día de los hechos con la policía local. Y después me gustaría debatir 2 cuestiones. Señora secretaria. No, ya, pero como le pregunta siempre, me gustaría debatir 2 cuestiones. Pues me gustaría debatir, al utilizar medios municipales pagados por las arcas, tiene que usted que dar cuentas y sobre todo de la novillada que se realizó en octubre del 2024. Y más al ser benéfico. Nos gustaría saber cuánto se donó, ya que las entradas se vendieron todas y los toreros vinieron sin cobrar. No sé si se realizó un evento en el cual ya de primeras anunciaba pérdida. Usted nos dijo aquí en pleno que no se pagó ninguna factura, que el ayuntamiento no pagó ninguna factura y nosotros le demostramos de que sí se pagó
como mínimo una factura que pudimos hacernos de ella, que fue la banda de música. Entonces queremos saber qué es lo que hay detrás de esto. Pues este año ya empezamos con la venta de entradas a gastar dinero público, porque es un funcionario quien vende esas entradas. Esa sería una, y la otra sería las tasas municipales, que queremos saber dónde está el dinero de las tasas municipales, de los feriantes, del año pasado, porque en el registro de intervención y tesorería no aparecen. Entonces, quisiéramos saber dónde está ese dinero, el por qué no se fiscaliza. Sabemos, todavía no estamos a ciencia cierta de que este año se están fiscalizando, pero queremos saber años atrás por qué no se ha fiscalizado y dónde está ese dinero, puesto que no aparece en ningún tipo de actividad. Y después, referente, que esto también creo que le toca a usted, señora Isabel, referente al churrero, no sé si sabrá que este año no nos dejan montar. Pues yo se lo digo. Fui a ver al técnico de festejos y me dijo que no podía montar porque no tenía el certificado de enganche de la luz. El certificado de enganche de la luz no está, puesto que el que enganchaba era un funcionario de este ayuntamiento. Por eso está cerrado, como está cerrado la maquinista Levante, porque no se podía sacar certificado. Y por otro lado, al decirle que no, me dice que se fue sin pagar las tasas municipales. Yo, más que tasas municipales, bueno, veo... Usted sabe que se le dijo al churrero... Mire, yo creo que eso no Se le es dijo al ni una churrero. pregunta. Está usted diciéndole a la señora concejal lo que quiera. Casi que mejor cuando termine el pleno se dirige usted a ella. Vale. Si lo quiere escuchar, que la escuche, y si no, que no lo escuche. Vale. La señora concejal de seguridad dijo... Entiendo que ha concluido. No. La señora concejal de seguridad le dijo al churrero que hasta que ella no llegara, ella no estuviera ahí, no se pagara más. Señor Cano, eso ni es un ruego ni es una pregunta. Si tiene algún ruego, alguna pregunta, me lo traslada, yo se lo contesto ahora después y ya está. Pero Vale. lo que no podemos es eternizar un pleno porque usted tenga ganas de escucharse. Usted está para servir al público, y esto, o sea, a los vecinos, y esto es servicio a los vecinos. Y esta mujer, la señora concejala, dijo que el churrero no pagará Vale, más pues hasta que no se... como no le estamos dando la oportunidad Vale. de que corrija y no corrige, pues entiendo que ha terminado. No ha terminado. Pues formule el siguiente ruego o pregunta, por favor. Vale. Como no... El churrero no pagó porque... Venga, pues apague por favor el micrófono. No voy a pagar. Le ruego que apague por favor el voy a micrófono apagar. y voy a empezar a contestar las preguntas formuladas. Apáguelo, sea No tan voy a apagar. amable. Pues sí, si no lo apaga, lo llamo al orden por primera vez. Pues llame. Le llamo al orden por primera vez y le ruego que apague el micrófono. Se lo estoy pidiendo con muchísima delicadeza. Me parece absolutamente Vale, vergonzoso. no está en el uso de la Me palabra parece porque le he pedido vergonzoso que apague el que pase este tipo de cosas Le aquí, llamo- con el que si no estás conmigo estás contra mí. Le Y ha llamo al pagado orden este por hombre, el segunda churrero, vez y ha le pagado recuerdo por culpa que la tercera llamada al orden de la verdad. implica que tiene que abandonar el pleno. Mm. Muchas gracias. Voy a proceder a contestar a las preguntas. Señora Angosto, me formulaba usted la pregunta en relación con las casas baratas. Tuve conocimiento, la verdad es que verdaderamente pronto, de la modificación, vamos a decirlo así, de la parada del autobús que hace la ruta desde La Unión hasta Portmán y que no paraba en las casas baratas. Ya le trasladé hice la pregunta oportuna, me trasladaron que no se había incluido en el pliego del transporte escolar esa parada porque hacía años, por lo visto, que no había sido solicitada. Eso me trasladan desde la Dirección General de Centros Educativos, que es la que tiene la competencia en materia de transporte, pero que no habría ningún problema en incluir la parada. Y lo que le trasladé a la familia, que no sé si que la información es más antigua y la familia ya lo ha hecho, es que tienen que registrar la solicitud de parada por medio de una instancia en el centro educativo y se reanuda o se restaura la parada de inmediato.
Esa es la solución. Yo se lo trasladé a la familia, tengo el contacto aquí, no obstante, si no lo han hecho todavía, les recordaré que lo hagan. Pero en el mismo momento que se solicite, la consejería le da la orden a la empresa del autobús y empiezan a hacer las paradas. Estoy al tanto del problema y le agradezco que lo traiga aquí. En el caso de la pregunta de la señora Corcuera, los cuartos de baños de Roche acaban de terminar de arreglarse justo ahora mismo. Estaba allí la brigada, uno de los albañiles de la brigada, y ya están arreglados. Paso a contestar a las preguntas de la señora Lozano. Decía que había falta de coordinación con el parking del Cante de las Minas. Pues en realidad es la primera noticia, porque no había llegado ninguna queja al respecto. Lo cierto y verdad es que ese parking es de nuevo cuño, lo incorporamos nosotros al llegar con un acuerdo de cesión gratuita y temporal por parte de la empresa propietaria del mismo. Creo que es una buena oportunidad, mejora con mucho lo que antes sucedía, coches por las calles, coches al otro lado de la vía del tren estacionados sin ningún tipo de orden. Creo que fue una buena solución, pero evidentemente debe abrir con bastante tiempo de antelación y clausurar también después. Me extraña que eso haya podido suceder, por lo menos de forma generalizada, pero no obstante me va a interesar, voy a preguntar, y si es así, que se corrija para la siguiente edición. Me preguntaba en segundo lugar por el decreto en virtud del cual se incoaba un expediente sancionador, y le recuerdo, que es lo que le digo siempre que trae este asunto al Pleno, que la competencia para poder sancionar la cuestión de si se celebra o no un espectáculo público y la autorización para el mismo no es una competencia municipal, sino competencia autonómica, que se hace a través de la Dirección General de Administración Local, que es quien concede o deniega los permisos de espectáculos públicos. Y por tanto entiendo que cuando algo se celebra allí tiene el beneplácito de la Dirección General y en caso de no tenerlo se incoaría el correspondiente proceso sancionador, independientemente que lo organice el local o que lo organice la Fundación Cante de las Minas. En tercer lugar, me preguntaba por un robo en el polideportivo. La empresa ha asumido que esas cosas pueden suceder, evidentemente no son deseables, supongo que habrán interpuesto la correspondiente denuncia, pero la empresa tiene material suficiente como para poder seguir desempeñando su trabajo. Y nada de dinero del Gobierno de España, gobierno de fondos europeos trabajados y conseguidos por este equipo de gobierno para poder hacer el polideportivo. El Gobierno de España solamente nos lo entrega, pero son fondos europeos. La cuarta pregunta es sobre las quejas de los vecinos de la Plaza del Punto, Ramón y Cajal. Es cierto que esa plaza puede ser mejorada, ya se han solicitado unos fondos FEDER, que seguramente cuando los entreguen también serán gracias a usted, para poder reformar todo el entorno urbano de Calle Mayor, Plaza Ramón y Cajal y otros puntos. Estamos esperando la resolución, porque el Gobierno de España lo que sí tarda mucho es en resolver la concesión de esos fondos FEDER, y cuando vengan, que estoy convencido que vendrán, pues podremos hacer la nueva Calle Mayor, la nueva Plaza del Punto y otras tantas actuaciones más. En la quinta pregunta me preguntaba por las actuaciones del plan de accesibilidad. Pues mire, yo personalmente, que tenga yo conocimiento, porque me se han dirigido a mí los vecinos, hemos hecho algunas rebajes de aceras y hemos hecho la instalación de algunas rampas. Pero es que concretamente ahora, en este preciso momento, se está garantizando la accesibilidad del polideportivo municipal con la nueva obra. Pero es que precisamente ahora se está garantizando con las obras en las plazas de la Hermana Felisa y de los Vidales también su accesibilidad universal. Pero es que cuando se terminaron las obras del entorno del parque del Museo Minero, también se garantizó la accesibilidad universal. Es decir, en todas y cada una, en las fiestas de la Unión, que les recuerdo que ustedes le sacaron en la tele porque no instalaban una rampa para que las personas con discapacidad pudieran acceder al recinto ferial, le sacaron en la tele, en la 7 región de Murcia. Nosotros todos los años, 23, 24 y lo haremos este año 25, hemos instalado una rampa. Pero es que en las fiestas de la Unión también instalamos una zona especial para que las personas con discapacidad pudieran seguir cómodamente los conciertos en una zona acotada. Pero es que este año además se incluye una zona frente al ayuntamiento para que las personas con movilidad reducida puedan ver con todas garantías el desfile de carrozas y la gran cabalgata. Por tanto, en accesibilidad universal yo creo que, bueno, puede preguntar usted lo que quiera, faltaría más, pero lecciones nos puede dar ninguna. En cuanto a los pasos de peatones, es lo cierto que la pintura y la señalización vial, pues empezamos a pintar por un sitio y se deteriora por otro. Necesitaba y necesita una actuación urgente y potente. Por eso hemos liberado 23.000 euros, algo más de 23.000 euros, en coordinación con la Concejalía y Alcaldía, para poder hacer un repintado intensivo de las vías principales y que así puedan los dos operarios de la Brigada de Tráfico dedicarse a cuestiones más concretas. Pero vamos a llevar a cabo una gran inversión que
saldrá a licitación pronto para el repintado de todas las vías principales. Es lo cierto que nos llegan algunas quejas por la cuestión de las ratas y la explicación es bien sencilla. Tuvimos una primavera ciertamente lluviosa, se incrementa la vegetación, hay algunos propietarios que no cumplen los requerimientos, por parte de la Concejalía de Urbanismo se están requiriendo todos y eso causa molestias de seguridad y salubridad. Normalmente a primer requerimiento está limpiando todo el mundo o incluso sin necesidad de requerimiento. ¿Qué ocurre? Que hay otros que no lo están haciendo voluntariamente. ¿Eso que implica? El inicio de un procedimiento de ejecución subsidiaria que, como usted bien sabe, porque ha gobernado, no se hace de un día para otro. Sobre todo si el solar en cuestión o la vivienda en cuestión tiene un vallado perimetral, hay que traspasar una puerta que incluso hay que pedir autorización al juzgado para no incurrir en un delito de allanamiento de morada. No obstante, estamos trabajando mucho porque además el servicio que se encarga de eso, que es el servicio de inspección urbanística, va muy sobrepasado porque también tienen mucho trabajo, pero por suerte creo que va saliendo todo y ojalá en el futuro pues tengamos primaveras muy lluviosas porque es necesaria la lluvia, pero tengamos una mayor conciencia por parte de los propietarios de la necesidad de tener sus propiedades en condiciones. Me preguntaba también por el tema de la bailaora en el cante de las minas. Evidentemente pregunté. El jurado, soberano en todas las decisiones, también en la interpretación de las bases, decidió no descalificar al cantador, pero sí no puntuarle esa concreta actuación. Le puntuó la otra, que si no me equivoco la había hecho con anterioridad, y esa fue la que fue merecedora de premio, pero no puntuó, por causa de la injerencia, la actuación donde se había producido esa intervención espontánea. La novena pregunta, la falta de limpieza de contenedores. Honestamente no lo comparto. Para el mes de agosto del año pasado hubo algunos inconvenientes. Este año, para que no sucediera, se han dado menos vacaciones en el mes de agosto para mejorar en ese sentido. Y es verdad que con el verano, lo decimos siempre, hay que sacar la basura a su hora, hay que sacarle una bolsa hermética. Pueden producirse algunos problemas de olores en los contenedores, pero creo que este verano se ha mejorado bastante respecto de otros veranos anteriores. Preguntaba también por los procesos selectivos. Los procesos selectivos fueron tan públicos y transparentes que estaban en redes sociales, en la página web del Ayuntamiento, en la página web de USM, en el tablón de anuncios digital y en el tablón de anuncios físico. Si alguien no se enteró del consejo del proceso selectivo, seguramente era que no estaba pendiente de buscar un empleo público. La décima pregunta sobre respecto del plan económico financiero. No se asuste por él, ya lo hemos aprobado. Ustedes tenían sus reticencias, han votado en contra, no se necesita su voto para aprobarlo, lo vamos a cumplir y no tenga usted ningún problema respecto del plan económico financiero. Ya se lo he explicado antes, hemos gastado más, pero porque podíamos y a las pruebas nos remitimos. El resultado económico del ejercicio es mayor. La ley te dice que no puede gastar más de un 2,5% de lo que había gastado el año anterior y nosotros hemos gastado un 22% más de lo que se había gastado el año anterior. Pero no porque no lo tuviéramos, sino porque lo teníamos y había que gastarlo. Y todavía nos sobró 1.200.000 euros que ahora le estamos reclamando al Gobierno de España. Me ha preguntado también por una persona que en un momento determinado ha entrado, no ya con una cámara, porque aquí graba todo el mundo. En la primera fila han estado grabando, en la cuarta fila se graba el pleno entero. No hay ningún problema con eso. Hasta donde yo sé, porque sé poco, porque estoy aquí, lo que se le ha pedido es si era periodista, ha contestado que sí, y si tenía, por tanto, autorización de prensa. Entraba con un trípode. Recordemos que aquí hay trípodes que están haciendo la grabación oficial. No se puede poner por delante, no puede interferir, no puede introducir un ruido en el sistema de audio y, por lo tanto, no tenía... Es decir, no tenemos ningún problema porque aquí han venido medios de comunicación en otras ocasiones, pero simplemente lo comuniquen previamente a alcaldía, se le dice dónde se pueden poner y cómo, que es cómo se regulan las cosas. No se trata de una limitación del ejercicio de ningún derecho fundamental, se trata de garantizar el buen funcionamiento del pleno y está plenamente justificado. Si él quería grabar con su móvil, se puede sentar entre el público y hacerlo como están haciendo ahora mismo, por lo menos un señor. El punto... ya pasamos a las preguntas del grupo mixto. Dice que son 7.200 metros de línea. Mire, pues yo no lo sé porque no entiendo de pintura, pero yo imagino que como mínimo se le dan 2 o 3 capas. Por tanto, esa cantidad la puede estar dividiendo entre 2 o entre 3. Y la pintura, pues ya le digo, pues me imagino que estará en las calles, si no está en las calles, estará en las calles dentro de muy poco.
ruega la dimisión del concejal de infraestructura. Pues yo estoy seguro que el concejal de infraestructura ha tomado buena nota y si considera que tiene que dimitir, dimitirá. El tercero, el requerimiento de industria. Dice que nosotros le damos a industria los plazos. Claro, nosotros le llevamos dando a industria los plazos de lo que podemos ir cumpliendo. Y les recuerdo una cosa. Ese problema no lo hemos generado nosotros. Cuando llegamos ya estaba hasta la denuncia puesta. Se la habían puesto al anterior equipo de gobierno. Y probablemente tampoco sean los culpables, evidentemente son los culpables de la falta de mantenimiento de los anteriores 8 años, pero no serán los culpables de la falta de mantenimiento de los 8 anteriores, ni de los 8 anteriores, ni de los 8 anteriores, porque había centros de trabajo donde no se había invertido nada en instalaciones eléctricas. Nada, de nada desde que se crearon. Excusas podemos buscar lo que queramos, el déficit estructural de este ayuntamiento, la falta de personal, pueden ser 1000 motivos. Pero lo cierto y verdad, lo único cierto es que el único equipo de gobierno que lo está solucionando es este. Llevamos gastados más de 100.000 euros en material, en horas, en empresas y en profesionales, con lo que implica 100.000 euros para este ayuntamiento. No es moco de pavo. Y lo que pedimos a la Dirección General de Industria es que entienda y comprenda el esfuerzo que estamos llevando a cabo, que sea justa y razonable en la consecución de los plazos. Se estableció un plan de trabajo en una mesa donde nos sentamos con los sindicatos y donde salió el plan de trabajo aprobado, donde se han subsanado ya todas las deficiencias más graves. Todas las deficiencias más graves están ya subsanadas y donde nos encontramos subsanando ahora otras de menos calado. De hecho, hay instalaciones públicas que ya tienen su boca favorable e industria tiene conocimiento. No obstante, seguimos haciendo el esfuerzo, seguimos trabajando, vamos a conseguir que todos los ayuntamientos municipales tengan su boca favorable, pero no nos puede pedir que en apenas 2 años solucionemos un problema que arrastramos desde hace más de 20 o, por ejemplo, en el caso del Colegio de Portmán, casi 50 desde que se inauguró. Él dice que usted estuvo 3 días en el ayuntamiento y solamente vio a 3 concejales trabajando. Pues yo le aseguro que a lo largo de la semana pasan todos a despachar conmigo por mi despacho y me dan oportuna cuenta de los expedientes que llevan a cabo, de la información que le dan los ciudadanos. Todos, absolutamente todos. Si no coincidió usted con ellos, probablemente estarían o en su despacho, o en alguna instalación municipal, o en la calle, porque algunos también tienen que realizar trabajos en la calle. Pero yo le aseguro que el equipo de gobierno trabaja, no tengo ninguna duda, y si tuviera alguna duda de que alguno no está haciendo su trabajo, le aseguro que lo recabaría a mi despacho y le daría mi parecer. Respecto del quinto, no tengo ninguna disculpa que ofrecerle, señor Cano. Yo dije de usted que era el único concejal de este ayuntamiento que había estado imputado en toda su historia, y es lo cierto. Es verdad, la figura del imputado también se conoce ahora como investigado, pero la figura en la ley es igual. Lo único que se cambió en la ley de enjuiciamiento criminal fue un nombre por el otro. Por tanto, sí, estuvo usted imputado. Si ha sido absuelto, me alegro mucho por usted. La sexta pregunta que me ha formulado respecto de la novillada. Les recuerdo, la novillada se trata de una actividad privada que lleva a cabo una empresa, aunque como sus fines son benéficos, por parte del ayuntamiento prestamos colaboración. Una colaboración que materialmente no es grande, que creo que el fomento de una actividad como una corrida de toros, independientemente de que a usted no le guste, entran dentro de los fines de promoción cultural y turística que pueda llevar a cabo el ayuntamiento, y si no le gusta, pues si usted algún día tiene alguna responsabilidad de gobierno, no lo organice, pero respete que quien está en el gobierno y en el ejercicio de su potestad y de sus facultades haga lo que considere que tiene que hacer, siempre y cuando pueda hacerlo, y es el caso. La séptima pregunta respecto de las tasas municipales. Ya se le entregó un certificado por parte de la Tesorería Municipal, donde se le decía qué cantidades y correspondientes a qué años se habían recaudado por parte de las fiestas de la Unión. Y para sorpresa para usted, había cantidades ingresadas y por tanto fiscalizadas e incorporadas al presupuesto en los años 23 y 24, como lo habrá en el 25. Pero ese mismo certificado que a usted ya se le entregó, lo que no veía es que hubiera cantidades ingresadas en los años anteriores. Quizás sea ahí donde tenga usted que preguntar e investigar. Y creo que esa era la última pregunta y por tanto... bueno, y le ha pedido la dimisión al señor Lozano Legaz, pues ya el señor Lozano Legaz, igual que el señor García Molina, que hagan lo que consideren oportuno con su solicitud. Y no habiendo más asientos a tratar y agradeciéndole muchísimo su paciencia, se levanta la sesión.